vamos a concluir hoy día con este capítulo. Entonces, decíamos que vamos a hacer, ya hemos hecho la resolución, vamos a hablar de todo lo que es derrame pleural. Fue en su momento uno de los capítulos, o sea, pleura en sí, uno de los capítulos más importantes que en los últimos años ha ido disminuyendo en preguntas, pero eso también, acuérdense que las tendencias varían, ¿no? Entonces vamos a ver, revisar toda la patología alrededor de pleura. Entonces, el derrame pleural fundamentalmente se habla de derrame pleural cuando se supera el límite de 50 centímetros en el espacio pleural. O sea, eso técnicamente, o sea, superar más de 50 centímetros de volumen en el espacio pleural, eso es lo que se suele llamar derrame pleural. Para ver un derrame pleural, ¿no? Para ver un derrame pleural, generalmente se necesita 250 mililitros en una radiografía póstero-anterior, clásica. Entonces, en una póstero-anterior, cuando uno ve una obturación del seno, cuando uno logra ver una imagen compatible con derrame pleural, estamos hablando de que debe tener 250 mililitros como mínimo. Y para verla en decúbito, que es la mejor manera, o sea, el decúbito lateral, al paciente se le echa, pongamos, ¿no? El paciente se echa, ahí está su tórax, y cuando uno lo pone en decúbito y ve la columna, que es del líquido acá, es la incidencia de mayor sensibilidad. O sea, la incidencia de mayor sensibilidad radiológica para ver un derrame pleural es el decúbito con rayo tangencial. Entonces es una radiografía de decúbito sobre el pulmón sospechoso, sobre el emitora sospechoso, con rayo tangencial, se llama. Entonces el rayo ingresa así. Uno está echado y el rayo ingresa paralelo al piso para poder ver la columna. Y acá podemos ver a partir de 100 mililitros. Entonces, a partir de 100 mililitros podemos ver la columna en un rayo tangencial y 250 en la póstero anterior. Y en una ecografía, ya por encima de 50 mililitros, es posible que la ecografía detecte. Entonces, la ecografía es mucho más sensible, ¿ok? Y específico, definitivamente. Entonces, el derrame pleural, la causa más frecuente en general es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca en general es la que más produce, y por el hecho de incrementar la presión hidrostática, que este es el gran mecanismo de los sudados, del trasudado, o sea, el gran mecanismo de la insuficiencia cardíaca es el incremento de la presión hidrostática. Este es el más frecuente y el más recurrente. Y dicho sea de paso, es el que no requiere a veces toracocentesis. Entonces siempre hay que primero la decisión. ¿Qué decisión? ¿Le hacemos toracocentesis o no? Entonces generalmente punzar todo derrame, excepto si es insuficiencia cardíaca típica. Ok, entonces una toracocentesis se hará primero si es que tiene más de 10 milímetros de espesor el derrame. Entonces, y se mide. Si tiene más de 10 milímetros de espesor, se puede hacer la toracocentesis guiada con ecografía incluso, ¿no? Entonces, el mismo criterio utiliza el ecografista. Cuando ve, mide y tiene más de 10 milímetros, te hace el punto de marcaje para que puedas hacer la toracocentesis. Entonces, ese es el punto. Entonces, tú dices, ya, tiene la condición, tiene milímetros ya. ¿A todos les hago toracocentesis? No. ¿A quién no le hago? No se hace toracocentesis si es ICC típica. Entonces, si tenemos una insuficiencia cardíaca típica, ¿qué significa eso? Significa que ¿no? Generalmente es un derrame bilateral, simétrico, no tiene dolor, o sea, no hay pleurodinia, que es un síntoma, ¿no? Es un síntoma de derrame. Todo lo contrario, o sea, cuando sea unilateral, cuando sea asimétrico, cuando tenga dolor o cuando tenga fiebre. Y aquí se aparece una quinta condición. Cuando no se resuelve con diuréticos
a las 72 horas. Entonces yo decidí no hacerle tóraco porque el paciente estaba congestivo. Le tomo la placa a las 72 horas, después de haberle dado diurético, furosemida específicamente, de haber tratado al paciente y no ha habido cambios. Entonces ahí está el mismo derrame. Entonces ahora sí le tengo que hacer su toracocentesis. Entonces la última condición ya es si no resuelve a las 72 horas de haberle dado diuréticos, entonces ahí sí se ganó su toracocentesis. Entonces este es básicamente lo primero. ¿Ok? La decisión de la toracocentesis. La decisión pasa primero porque tenga más de 10 milímetros y descartando que no sea ICC característico, básicamente. Entonces le hacemos la toracocentesis a los pacientes en general, ¿no? En general, y lo primero que uno hace es evaluar el tipo de líquido. Entonces eso es lo primero que uno suele hacer. Uno tiene que evaluar el tipo de líquido. Entonces, en una toracocentesis uno va a utilizar 5 frascos. El primer frasco es el citoquímico, que es justamente el que nos va a ayudar más a evaluar el tipo de líquido. El citoquímico nos va a dar, ¿no?, la formulación de las células que se encuentren, cuáles son monocitarias, ¿no?, polimorfos nucleares o mononucleares, el tipo de célula específico, y nos va a dosar no solamente proteínas y algunas enzimas como DHL, como triglicéridos, ¿no?, incluso amilasa, sino también nos va a dosar el pH. Nos va a dar el pH para poder tener una idea, toda la evaluación citoquímica. El segundo frasco siempre es el gran y cultivo. Es el frasco más importante que se debe cuidar, que no se debe contaminar, y siempre debe ir un frasco a gran y cultivo. El tercer frasco es el frasco del BK, que por ser nuestro país está normado. Todo el líquido debe ir siempre a BK, a estudio de BK, a pesar de que el rendimiento es bajísimo. En una tuberculosis pleural el rendimiento es menor del 16%, es muy bajo. Por eso que la prueba de elección es la biopsia. Sin embargo, siempre se tiene que enviar normativamente. El cuarto frasco es el dosaje de adenosina deaminasa, que nunca se hace con el citoquímico, porque siendo una enzima, siendo una enzima, recuerden que no va en el set normal de dosaje de bioquímico normal, sino se hacen en sets especiales. La adenosina deaminasa, generalmente en los hospitales, se hace una vez por semana el dosaje de todos los líquidos que se envían. Y el quinto frasco es el citológico. El citológico. Entonces, el citológico es un examen fundamental, especialmente cuando en los exudados, donde sospechamos que puede ser neoplasia o puede ser tuberculosis. Porque eso no podemos hacer biopsia sin una citología previa. O sea, esta es condición para poder hacer después la biopsia. ¿Por qué? Porque el citológico, para que yo diga, voy a hacerle la biopsia, tiene que salirme primero negativo. Si me sale positivo, ya me está diciendo ese es cáncer. O sea, la citología, ¿qué hace? Estudio de Papa Nicolau, ¿no?, que es un estudio para encontrar de alta sensibilidad, para encontrar células cancerosas, o hace el estudio de bloque celular o block cell. Bloque celular o block cell. El Papa Nicolau es un extendido que utiliza justamente una tinción especial, ¿ok? Mientras que el block cell es simplemente el hecho de coagular, ¿no? Centrifugando se coagula todas las proteínas que van a coger las células. Y se utiliza ese coágulo como si fuera un tejido. Se le hacen cortes como si fuera un tejido y se les tiñe igualito con hematocilina y eosina y se va al estudio. Ese es el bloque celular. Se lo maneja como si fuera un tejido. Y entonces tiene también alta sensibilidad. Entonces, si un citológico es negativo, ahí recién me justifica hacer la biopsia percutánea pleural. Entonces, ese es el estudio clásico de una toracocentesis. Entonces, es importantísimo. ¿Por qué? Es importantísimo porque recuerden que nosotros queremos definir primero. Lo primero que vamos a definir es
¿Es trasudado, que es lo más frecuente, o es exudado? Los trasudados tienden a ser líquidos muy claros, casi transparentes, con ligero tinte amarillento, o sea, tienden a ser líquidos claros y transparentes, por lo general de muy baja celularidad, o sea, tiene muy pocas células y de baja concentración de solutos. Entonces tiene baja concentración de proteínas y de enzimas como DHL. Entonces esa es la característica. Suelen tener un pH normal y suelen tener una glucosa normal. Esa es la característica de un trasudado. No modifica, o sea, es simplemente la trasudación. No modifica generalmente ni el pH, ni la glucosa. No hay actividad ahí ni de bacterias, ni invasión, ni nada, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver los mecanismos, pero ese es lo clásico de un trasudado. Entonces, ¿por qué se trasuda? La causa más frecuente, incremento de la presión hidrostática, insuficiencia cardíaca. Se trasuda también por contigüidad. O sea, un trasudado abdominal fácilmente pasa a la pleura. O sea, un paciente con ascitis, fácilmente, que es donde predomina más los trasudados, suele pasar a la pleura. Ejemplo, cirrosis, característicamente. Y otra causa de trasudado es ya en este juego de presiones, ya no es el incremento de la presión hidrostática, sino la caída de la presión ongótica. Es el otro efecto clásico, típico del síndrome nefrótico, ¿no? Típico del síndrome nefrótico. Entonces, esos son los trasudados. Entonces, no modifica el pH característicamente, pero estamos hablando del pH del líquido, ¿eh? No estamos hablando del pH sanguíneo. El pH del líquido normal es 7.64. 7.64. Por eso que por debajo de 7.6 se considera un pH bajo. Los exudados típicamente tienen pHs bajos, ácidos. Típicamente tienen alta celularidad. Suelen tener glucosas bajas. ¿Qué significa una glucosa baja? Menor de 60. Una glucosa menor de 60. Por ejemplo, menores de 60 tienen casi todos los exudados, ¿no? Casi todos los exudados. Los típicos, paraneumónico, ¿no? ¿Cuáles son los tres exudados típicos? Son el paraneumónico, ¿no? Que es si acá el mayor incidencia es ICC, acá la mayor incidencia es el paraneumónico. Y además de eso, ICC es en la general el número 1. Entonces, paraneumónico, tuberculoso y neoplásico son el 85% de los diagnósticos de los exudados. Entonces, en menos de 60, estos tres están dentro, tienen menos de 60. Pero menos de 40, ahí sí la cosa cambia. Menos de 40 solamente lo hace la tuberculosis, puede hacer tuberculosis, puede hacerlo el empiema y la artritis reumatoidea. Son los tres que pueden hacer menos de 40. O sea, menos de 60 ya es bajo. Y generalmente los exudados todos tienen bajo, menos de 60. Pero menos de 40, ahí sí ya me ayuda ese corte. Tuberculosis, empiema y AR son los que pueden hacer menos de 40. Y menos de 15, o sea, sí, ¿no? De una severa caída de la glucosa, es solamente AR. Solamente AR es capaz de hacer menos de 15. Entonces, esa es una característica interesante. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Obviamente que todos estos parámetros, ¿no? pH, celularidad alta, glucosa baja, incremento de los solutos, ¿no? Alta proteína, alto DHL, alto colesterol, o sea, todo eso me puede indicar que debe ser un exudado. Pero a todo esto se le ha aplicado, ¿no? Criterios de especificidad, ¿no? Análisis variado, y entonces tenemos los llamados criterios de Lai. Entonces los criterios de Lai no es otra cosa que coger todo esto y ver cuál tiene mayor especificidad para decirme exudado o trasudado. Okay. Entonces
ya tengo mi líquido, ya tomé mis frascos, ya vino mi examen y entonces voy a obtener el DHL, me va a dar el DHL, me va a dar la proteína como base para poder evaluar. Entonces el criterio de Lai voy a tener que relacionar siempre en la pleura sobre el líquido, sobre el líquido, el plasma, o sea, el líquido pleural sobre el suero normal. Entonces siempre voy a poner arriba el líquido pleural y abajo en el denominador necesito siempre el valor del mismo en suero. ¿Ok? Entonces, para hacer la relación. Entonces, relación primero de DHL en pleura sobre suero, si es mayor de 0,6 es exudado. Es exudado. Si es menor de 0,6 es trasudado. Relación de proteínas pleural sobre suero. Relación de proteínas igual, pleural sobre suero, mayor de 0,5 es exudado. Y el DHL en relación a su propio DHL, pero como relación porcentual. Entonces, antiguamente, ahí está donde, por eso esto se llaman los modificados. Antes de modificarlo, se decía que más de 200, también, un DHL mayor de 200 se consideraba que era un exudado. Ese es en el criterio del Lai original. Pero la modificación es una relación. O sea, el hecho de que sea mayor a 2/3, o sea, ¿qué mayor a 2/3 qué? El DHL pleural sea mayor a 2/3 del DHL sérico, eso es criterio muy potente hoy en día para decir que es exudado. O sea, si mi DHL pleural supera los 2/3 del DHL sérico, entonces eso es importante, ¿no? Entonces yo puedo tener un sérico en 450 y de repente tengo en 250 mi pleural y eso es más de 2/3 del 400. Entonces eso es muy fuerte para decir es un exudado. Entonces ese es el criterio modificado que se utiliza hoy. Si es menor a 2/3, entonces va a tirar para trasudado. Entonces se entendió la figura. Entonces lo primero que hacemos es determinar si es trasudado o exudado. Y eso siempre es una pregunta a veces recurrente, ¿eh? O sea, ¿cuál es la primera actitud de diferenciar si es exudado o trasudado? Entonces los mecanismos de derrame pleural primero son de trasudación. El típico mecanismo de trasudación, como es el aumento de la presión hidrostática. Esta es la causa más frecuente de trasudado y la causa más frecuente de derrame pleural en general, ¿no es cierto? Ahora, el descenso de la presión oncótica es característico del síndrome nefrótico. O sea, la caída de la albúmina específicamente, que también se puede ver en otras circunstancias, desnutrición, hipolinemia por desnutrición, hipolinemia severa, ¿no? Paciente cirrótico también puede tener este mecanismo, ¿no? Pero no es el mecanismo más importante, ¿eh? Ojo, el mecanismo de trasudado en la cirrosis este no es el mecanismo más importante. El tercer mecanismo, aumento de la permeabilidad pleural, es el mecanismo que se asocia más a cirrosis. La cirrosis da más derrame por este aumento de la permeabilidad. Entonces, un paciente cirrótico debe tener siempre ascitis para que yo diga que ese derrame es cirrótico. O sea, un cirrótico tiene derecho a tener otras causas de derrame, ¿eh? Hay que tener en cuenta eso. O sea, un cirrótico puede tener un derrame también de tipo exudado, ¿no? O puede tener falla cardíaca, etcétera. Pero para yo decir que eso es un hidrotórax hepático, y miren el término, hidrotórax es un término antiguo, pero a veces se usa. Hidrotórax es el término para definir, para denominar trasudados. Es sinónimo de trasudado. Derrame pleural tipo trasudado o hidrotórax. Es decir, hidrotórax hepático es un término muy antiguo que se utiliza y se sigue utilizando en muchos sitios. Entonces, para decir que esto del cirrótico tiene un hidrotórax, es que el paciente debe tener una hipertensión portal y por lo tanto debe tener ascitis. Y por lo tanto, ese paciente tiene un aumento de la permeabilidad de la microcirculación, ¿no? De microcirculación pleural.
Entonces, también existe el paso directo desde el peritoneo, como por ejemplo, ¿cuál es el paso directo, cuál es el típico paso directo del peritoneo? El paciente en diálisis peritoneal. Los pacientes en diálisis peritoneal son pacientes que también tienen pasaje directo del líquido hacia, ¿no? Porque se hace una citis, ¿no? Se hace una citis artificial para poder utilizarlo como medio de intercambio. Entonces, un pacientes que están en diálisis peritoneal comúnmente pueden, de hecho, hay pasaje de líquido del abdomen hacia la pleura y producir típicamente, ¿no? Trasudados, producen trasudados. Entonces, ese es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, como decíamos en el diagnóstico, ya habíamos visto derrame pleural, ¿no? El derrame pleural tiene que tener más de 10 milímetros de grosor en la visión, ¿no? Radiológica o ecográfica para decir la tóraco. Y si se va a hacer tóraco, ¿no? O no, si no se va a hacer tóraco, ya habíamos definido, ¿no? Generalmente el único al cual no le hago tóraco es la ICC comprobada, con criterios que habíamos hablado de simétrico, bilateral, ¿no? No fiebre, no dolor torácico, ¿no? Y que responde a diurético. Y entonces de esa manera voy a definir con mis criterios del LAI, donde acá en este cuadrito, ¿qué le está faltando? El tercer criterio, ¿no? El modificado, que es que el DHL pleural sea mayor a 2/3 el DHL sérico. El tercer criterio. Y entonces de esa manera, si es menor, ¿no? Si es acá, si esto es menor de 0,6, si esto es menor de 0,5, entonces estaré en los trasudados. Recordar siempre que ICC de lejos es la causa más frecuente de derrames pleurales en general, pero los trasudados, la causa más frecuente es insuficiencia cardíaca, de hecho, y de ellos la insuficiencia cardíaca tiene varios subtipos. El que produce más derrame es la insuficiencia ventricular izquierda, o IVI. Entonces la falla del ventrículo izquierdo es la que se relaciona más a derrame pleural trasudado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Lo acabamos de decir, incremento de la presión hidrostática. Entonces, insuficiencia cardíaca, IVI. Entonces, un trasudado no suele ser un paciente que requiera un drenaje de alto volumen, mucho menos de un tubo, obviamente, de drenaje. Generalmente se hace el diagnóstico y el manejo es médico, ¿no? Acá el manejo es típicamente compensación, diurético y ir disminuyendo progresivamente esa presión hidrostática. Entonces, esta es la causa más frecuente. Cirrosis. Cirrosis es una causa que tiene varios mecanismos, pero fundamentalmente hay un cambio en la permeabilidad, en la microcirculación de la pleura, asociado generalmente a hipertensión portal. Entonces, el mecanismo de hidrotórax hepático incluso puede ser muy severo, puede ser tan intenso la hipertensión portal que el paciente con hidrotórax hepático puede desarrollar lo que se llama un síndrome, ¿no? Un síndrome pulmón hepatopulmonar. Un síndrome hepatopulmonar. Entonces, el síndrome hepatopulmonar es el hidrotórax refractario. Entonces, el paciente comienza a hacer insuficiencia respiratoria por hidrotórax refractario. Y eso se llama síndrome hepatopulmonar. ¿Cuál es la característica del síndrome hepatopulmonar clínica? Además de la disnea, ¿no? Y la hipoxemia, es un paciente que suele incrementar la disnea en decúbito. Eso se llama platipnia. Lo inverso a la ortopnea. El paciente con ICC característicamente va a ser ortopneico, ¿no es cierto? Lo echan y se ahoga. En cambio, en el hepatopulmonar, el paciente quiere estar echado. Lo sientan y se ahoga. Eso se llama
platimnia, porque se producen chants funcionales. Y entonces antes de ayer veíamos los chants, ¿se acuerdan de la enfermedad de los chants? Osler-Weber-Rendu. En la clínica del Osler-Weber-Rendu, cuando tiene compromiso pulmonar, se produce también la platimnia, característicamente. Se produce justo la platimnia. Entonces, al día que vean un Osler-Weber-Rendu, van a ver, sienten al paciente y el paciente dice, doctor, quiero echarme a que me ahogo. O sea, es lo inverso a la ortopnea. ¿Ok? Entonces, este es característico. El síndrome hepatopulmonar tiene que resolver la presión, la hipertensión pulmonar. Si no lo logra resolver médicamente, el tratamiento suele ser hacer la derivación, ¿no?, portosistémica, generalmente con lo que se llama los TIPS. Es el tratamiento, ¿no? O sea, el colocar un chant transyugular, ¿no?, portal. Se coloca un chant transyugular portal. Es lo que suele resolver el problema. Entonces, a través de la yugular se ingresa y se coloca un catéter especial que atraviesa todo el hígado hasta la puerta y crea un canal directo. Y de esa manera desfoga al suprahepático rápidamente la presión de la sangre a nivel portal. Obviamente que los TIPS hoy en día se están tratando de usar menos porque los TIPS siempre van a producir encefalopatía permanente en el paciente. Esa es la consecuencia. Entonces, este es el paciente cirrótico. Como se dan cuenta, el paciente cirrótico puede tener derrame por hipoalbuminemia, incluso por pasaje directo, pero este incremento de la permeabilidad ¿cómo se llama?, de la pleura es básicamente por hipertensión portal. La tercera causa es el síndrome nefrótico. Aquí sí, netamente es caída de la presión ongótica. O sea, hipoalbuminemia severa. Recuerden que el paciente nefrótico, siempre una condición de su enfermedad es tener menos de 3 gramos de albúmina en sangre. O sea, típicamente tienen siempre menos de 3 gramos de albúmina en la sangre, o sea, sérica. Entonces, el paciente nefrótico, especialmente aquel que desarrolla anasarca. Recuerden que el paciente nefrótico hace un edema progresivo, ¿no?, ascendente, hasta que comienza a producir ascitis y derrame pleural dentro de la anasarca. El otro diagnóstico importante es la diálisis peritoneal. Eso es justo lo que le decía, ¿no? El paciente que constantemente tiene que crearse la ascitis, un paciente en diálisis peritoneal utiliza 3 bolsas al día para recambiar, o sea, se crea una ascitis artificial. Se mete líquido de diálisis, 1,5 litros, al abdomen, y eso lo mantiene durante varias horas, 6 a 8 horas, para que la membrana peritoneal haga como membrana biológica de intercambio. Y cuando saca el líquido, ya no saca 1,5 litros, saca 2 litros a 2,5 litros. Ya está orinando. O sea, ya saca volumen, lo saca de otro color completamente, ya saca con urea, con detritos, entonces hace las veces de riñón, el abdomen. ¿Ok? Entonces el paciente siempre se deja una ascitis, siempre está con siempre se deja una cantidad de líquido que va a estar incluso para dormir. Entonces el paciente constantemente está con un líquido ascítico artificial. ¿Ok? Esa es la diálisis peritoneal continua. Diálisis peritoneal continua crónica. Entonces es uno de los mejores métodos de diálisis hoy en día. Esa condición puede hacer que el líquido pase con facilidad, ¿no?, por incremento de la permeabilidad del diafragma, pase a el espacio pleural, que no es impermeable, ¿no? Entonces, esa es una causa también de trasudado, que no es raro. Entonces, un paciente con enfermedad renal crónica que esté en diálisis peritoneal, la primera causa será esa, de encontrar un derrame pleural por trasudado de ese tipo. Y el mixedema también produce un derrame por disminución de la reabsorción. Hay mecanismos de reabsorción de líquido que están interferidos por baja actividad de la hormona. Entonces comienza a progresivamente aparecer líquido de tipo trasudado, ¿no?, progresivamente por el mixedema. Entonces, esas son las causas, típicamente las causas, los trasudados. Vamos al exudado.
Entonces, por criterio de Lai, aquellos que tienen más de 6 de DHL en la relación, más de 5 en proteína, o cuando el DHL pleural es mayor de 2/3 el sérico, entonces estamos en un exudado. El exudado, como habíamos dicho, característicamente tiene alta celularidad, tiene pH bajo, ya habíamos visto cómo diferenciar los pHs, ¿no? Suelen tener varias características. Existen 3 diagnósticos en los exudados que ocupan el 85% de los diagnósticos. Entonces son los 3 que siempre uno tiene que pensar. El más frecuente es el paraneumónico, que el paraneumónico, cuando hemos hablado de neumonía, es una complicación, claro, inmediata, pero es un derrame, ¿no? Es un derrame inflamatorio, no infeccioso. O sea, a pesar de que hay un proceso infeccioso pulmonar, el derrame no es infeccioso, es un derrame aséptico. Cuando deja de ser aséptico y el espacio pleural es invadido por bacterias, se convierte en empiema. Entonces deja de ser aséptico y las bacterias ingresan, eso convierte el espacio en un absceso en realidad. Pero ese absceso en el espacio se llama empiema, esa es la complicación. Ok. Entonces, el paraneumónico es la causa más frecuente hoy en día de exudados en general, porque acuérdense que las neumonías, hasta en el 50% en la comunidad producen derrames pleurales. Las neumonías por neumococo, hasta un 50% producen derrames pleurales. Y en el intrahospitalario es más prevalente que produzcan derrames pleurales como consecuencia. ¿Cómo es este derrame? Típicamente es turbio, es un derrame turbio. ¿Ok? Es un derrame turbio, no tiene un color característico, es turbio, y lo más característico es que tiene polimorfos nucleares muy elevados, mayor de 70%, o sea, polimorfos nucleares muy elevados. Entonces tiene predominio de polimorfos nucleares. Tiene el pH bajo, como todos, en realidad como todos, todos los exudados, todos los exudados tienen pH bajo, pero claro que no tiene tan bajo como el empiema. El pH más bajo lo llega a tener el empiema. Y la gran característica del empiema es tener un pH menor de 7,2. Es tener un pH menor de 7,2. Todos tienen pH bajo, pero no tan bajo como el empiema. Tiene glucosa baja y el diagnóstico está por su relación con neumonía. O sea, yo no puedo ver un derrame pleural paraneumónico sin neumonía. O sea, sería de locos, ¿no? No lo puedo catalogar. O sea, tengo que tener un síndrome pleuroparenquimal. Entonces, lo que voy a tener clínicamente es un síndrome pleuroparenquimal, ¿ok? Voy a tener un síndrome pleuroparenquimal. Entonces, voy a tener una condensación con su derrame. Infiltrado intersticial y derrame, una rareza. O sea, el derrame suele estar asociado a la neumonía típica, la que condensa, no a la atípica. Sin embargo, está descrito derrame pleural con micoplasma y con legionela. Pero recuerden que micoplasma y legionela a veces pueden dar infiltrados alveolares condensatorios también. O sea, esa es la condición. O sea, no excluye, pero clínicamente tiene que haber condensación para que haya derrame. O sea, generalmente es contigüidad. Por eso que el diagnóstico pasa por la contigüidad. Entonces yo tengo un derrame de estas características en un paciente con su infiltrado, con su condensación, no se tiene que hacer más estudios. Claro, ya mandé los 5 frascos, ¿no es cierto? Entonces me va a salir cultivo negativo, me va a salir polimorfos nucleares más del 70%, aséptico, me va a salir glucosa y pH bajo, y la citología negativa. O sea, generalmente el manejo es el tratamiento antibiótico de fondo. Entonces, el manejo de la neumonía. Generalmente cuando hay derrame paraneumónico es cuando se escoge, por eso que ustedes cuando ven terapia son rangos, ¿no? Dice, ¿cuánto tiempo trata una neumonía? Mínimo de 7 a 10, en la comunidad de 7 a 10 días, en el intrahospitalario de 2 a 3 semanas como máximo. Entonces, los rangos justamente son por eso, cuando hay complicación paraneumónica se escoge el máximo del rango. Para eso son los rangos. Porque entonces, cuando se escoge el máximo del rango, esa es la característica. No se agrega un antibiótico más, sino se escoge el máximo del rango, siempre y cuando sea paraneumónico, porque si se convierte en empiema, ya vamos a ver a continuación cómo es el empiema.
Entonces, el paraneumónico en general es el más frecuente en los tres, ¿no? En la comunidad, especialmente en el adulto. Recuerden que el adulto anciano son los que hacen más típicos, porque la gente joven y adolescente hace más atípicos, ¿no es cierto? Hace más neumonías atípicas. El neoplásico. El neoplásico es el más prevalente hoy en día por encima de los 60 años. O sea, por encima de los 60 años, hoy en día vamos a ver más neoplásicos. Entonces, el neoplásico se suele ver en mayores de 60 años, es característicamente hemático, diagnóstico diferencial del hemático. O sea, hemático no es hemorrágico. Hemático no es hemorrágico. Entonces, uno ve el líquido rojizo, como la hoja de carne, pero no como una hemorragia. Entonces, si tiene características hemorrágicas, yo tengo la obligación de descartar que sea un hemotórax. ¿Y cómo descarto que sea un hemotórax? Le pido un hematocrito en ese líquido pleural y lo relaciono con el hematocrito sérico. Si esto es mayor de 0.5, eso es hemotórax. Eso es hemotórax. Usted mirando, doctor, ¿pero eso de locos? No pasa. A mí me ha pasado cientos, no cientos, estoy exagerando, pero me ha pasado varias veces que un abuelo viene y dice, oye, tiene un derrame pleural hemorrágico, sí. Y de pronto lo ves y eso, no, perdón, es hemático, eso es hemorrágico. Y el abuelo pues se les cayó en la casa de reposo y lo que tiene es un hemotórax, con fractura ¿no? Con fractura de costales y todo lo demás, ¿no? Y querían que los estudiemos para descartar una neoplasia, nada que ver, ¿no? Entonces, el derrame hemático tiene que ser hemático, o sea, tiene que ser rojizo, pero no es de aspecto hemorrágico, ¿ok? Entonces, cuando se sospecha de aspecto hemorrágico, se tiene que hacer la relación de hematocritos. Esta relación de hematocritos es mayor de 0, si es mayor de 0,5 es hemotórax. Y hay que buscar la causa. Traumática generalmente es la causa. Entonces uno busca fracturas de costales, traumas, etcétera, ¿no? Y entonces es hemático, ya definimos eso. pH bajo, como casi todos estos, y glucosa también baja. Pero ¿qué otra característica tiene? Acá tenemos que caracterizar. Ya hemos caracterizado para neumónico, turbio, hay condensación, es aséptico, ¿no es cierto? Y evoluciona generalmente bien, pero puede complicarse en empiema. Mientras que el neoplásico, siendo hemático, la característica es que es de llenado rápido y es de alto volumen. Tiende a ser masivo. Entonces, cuando yo veo un derrame, me traen una placa y dicen, el derrame casi no deja pulmón, eso debe ser neoplásico. La primera posibilidad es neoplásico. Eso no me lo da una tuberculoso, mucho menos un paraneumónico. Entonces, suelen ser de altos volúmenes y suelen ser de llenado rápido. El doctor le dice ayer la tórax y ya se volvió a llenar. Ya regresó a su mismo nivel. Le saqué 1,5 litros, no debía sacar tanto, ¿no? Pero le sacó 1,5 litros y igualito ya se volvió a llenar. Entonces, llenado rápido y masivo. Esa es otra característica del derrame neoplásico, ¿no? Ahora, en este hemático, recordar que los hemáticos hay que hacer diagnóstico diferencial. Y justamente ahí está el embolismo. El embolismo puede ser también hemático, y de hecho que lo es en el diferencial, ¿no? También es hemático. Entonces, el diagnóstico pasa primero por la citología. Entonces, vamos acá, mejor hacerlo aquí. Un neoplásico, entonces, como decíamos, un derrame hemático de alta celularidad. No hay una característica ahí, ¿eh? Puede ser mononuclear, polimorfo nuclear, pero es de alta celularidad, de alta celularidad, con glucosa baja, con pH bajo, pero el diagnóstico lo voy a esperar específicamente en la citología. Si la citología me sale positiva, excelente. Yo sé que eso ya tengo definido el paciente para tratarlo, ¿no? Para buscar la causa. Ahorita vamos a ver eso. Pero si la citología me sale negativa, entonces va a biopsia pleural. Biopsia pleural percutánea, ¿ok? Biopsia pleural percutánea.
Entonces, si mi biopsia pleural me sale positiva, ok, ya tengo el diagnóstico. Pero si me sale negativa, voy a segunda biopsia pleural. Ahora, las biopsias pleurales son a ciegas. O sea, ¿no? Las biopsias pleurales pueden ser guiadas por ecografía básicamente para que entres al espacio, pero al final son a ciegas, porque está tomando una pleura, está tomando la pleura sin mirar la pleura por dentro. Y generalmente las metástasis, los granulomas, no es un empanizado, está por grumos. Entonces podría no coger muchas veces el tejido. Entonces, biopsia pleural, segunda biopsia pleural, ¿no? Segunda biopsia pleural negativa, va a toracoscopía. Entonces va a toracoscopía. ¿Por qué? Bueno, puede también haber salido positiva y ya nos vamos acá, ¿no? Si sale negativa la segunda biopsia pleural, me debo ir a toracoscopía. ¿Por qué? Porque la sospecha de neoplasia tiene que ser 100% descartada. Porque cambia el estatus. Imagínense que ustedes tienen una masa renal. La masa renal está, ¿no?, dentro de la cápsula, o sea, es un estadio 1A, 1B, ¿no? Pero de pronto en el screening encuentran un derrame pleural. Tienen que descartar que eso no sea metastásico, porque si lo demuestran que es metastásico, ese paciente salta a estadio 4. Y es totalmente diferente el tratamiento. Entonces, en el caso de la sospecha neoplásica, ahí sí es perentorio llegar hasta la toracoscopía si es que no se hace el diagnóstico. Toda sospecha de neoplasia va a 2 biopsias y por último a la toracoscopía. Y es que la toracoscopía ya van a mirar y van a especificar la lesión y van a sacar la muestra de la lesión. Y ahí sí o sí tiene que salir el diagnóstico. ¿Ok? Entonces, esto también se tendría que hacer en el tuberculoso, en realidad sí. O sea, el tuberculoso vamos a ver que también es lo mismo. Citología negativa, hace su biopsia, no salió granuloma, hace la segunda biopsia y debería... Pero lo que pasa es que en el tuberculoso, generalmente después de la primera biopsia, si es negativa, el experto decide si va o no a tratamiento. Y casi en el 100% de los casos el experto decide llevarlo a tratamiento, si es que la clínica es típica. Entonces ya le obvia al paciente los pasos. Es más, ustedes saben que a veces ni biopsia le hacen. ¿Ok? Pero esquemáticamente debe ir siempre a biopsia. Entonces vamos a terminar con neoplásico. ¿Qué pasa con el neoplásico? Entonces, cuando me sale positivo y demuestro que es neoplásico, yo sé que la primera causa, ¿cuál es? Broncogénico, cáncer de pulmón. Entonces la primera causa, empezamos por ahí, los derrames neoplásicos primarios de pulmón son una rareza, menos de 0.1%. O sea, un mesotelioma maligno es una rareza. Es una rareza. Entonces, casi más del 99.9% son metastásicos. Entonces, son típicamente metastásicos. ¿Cuál es el órgano que más cuál es el cáncer que más metástasis da pleura? En primer lugar, pulmón, o sea, el broncogénico, el cáncer broncogénico, que vamos a revisar hoy día. Y de ellos, el adenocarcinoma. ¿Por qué será el adenocarcinoma el más frecuente? Ahora lo vamos a caracterizar, porque el adenocarcinoma es típicamente periférico, nódulo periférico. Entonces está más cercano y a veces casi en contacto con la pleura. Entonces, de los broncogénicos, sí. Entonces, nuevamente, estamos en el neoplásico. Entonces, el neoplásico, a diferencia del paraneumónico, tiene todo un proceso diagnóstico. Hemático, todo lo que hemos dicho, biopsia 1, biopsia 2, se define. Una vez que se define, la causa más frecuente es cáncer de pulmón primario. El cáncer de pulmón primario es sinónimo de decir cáncer broncogénico. ¿Ok? Cáncer de pulmón primario o broncogénico es la causa de metástasis más frecuente. De ellos, el adenocarcinoma. Como vamos a ver, los adenocarcinomas son típicamente periféricos, son los que están más cerca de la pleura. Por eso es que suelen comprometer más pulmón que los otros tipos de cánceres de pulmón. El número 2 es mama. En incidencia es mama, obviamente mujer,
¿no? Pero el segundo en incidencia es mama. Y le sigue en tercero en incidencia linfoma, no Hodgkin. ¿Ok? Típicamente el linfoma es el que le sigue. Hasta ahí es suficiente, porque ahí siguen los gastrointestinales, ¿no? Pero fundamentalmente tiroides, pero fundamentalmente pulmón, mama, linfoma. ¿Ok? Esos son los clásicos de esos pacientes. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento del neoplásico? No va a ser observación, obviamente. En el caso del neoplásico, el tratamiento pasa por el tratamiento de fondo. Tiene que ir a quimio, radioterapia, ¿no? O sea, va a ir al tratamiento de fondo, ¿no? Es lo que se llama el tratamiento oncológico. Pero recordemos que este derrame es el más masivo y el más recurrente de todos, ¿no es cierto? Es el más masivo y el más recurrente de todos. Y entonces el paciente puede tener mucha molestia y suele producir insuficiencia respiratoria. Entonces, muchas veces estos pacientes están disneicos, pueden estar en insuficiencia respiratoria, requerir oxígeno, y entonces la recomendación es pleurodesis. La pleurodesis, que es no es solamente para los cánceres, también vamos a ver que se usan en otros casos, pero fundamentalmente se usan en estos casos, donde el paciente lo que se hace es colocarle un tubo de drenaje, limpiar, o sea, sacar todo el líquido, y una vez que se ha sacado todo el líquido y que se mantiene una cantidad baja de líquido, se le coloca una sustancia esclerosante en el espacio pleural. Y la sustancia esclerosante es la bleomicina. ¿Se acuerdan que hablamos de la bleomicina y su gran potencia para producir fibrosis como efecto adverso? Pues esta capacidad, ¿no? Esta capacidad de producir fibrosante de la bleomicina se utiliza tópicamente. Tópicamente también es altamente, es la sustancia hasta el día de hoy más fibrosante que hay. Las pleurodesis empezaron utilizando talco, después se utilizó las tetraciclinas y hoy en día la bleomicina es el que más éxito tiene, 70-80% de éxito. Obviamente que la pleurodesis va a ser casi imposible, hasta contraindicada, cuando hay tumor y derrame al mismo tiempo. O sea, a veces tenemos derrames con masa tumoral adyacente. Entonces, ahí sí, generalmente va a fracasar. Entonces, la pleurodesis se utiliza fundamentalmente para mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, un paciente, muchas veces el oncólogo dice, ya, sabe que darle su pleurodesis para empezar la quimio, para que pueda tolerar de mejor manera, ¿no? Entonces, ese es lo característico del derrame neoplásico. Pleurodesis. Y entonces, como decíamos justo, ¿no? El tratamiento pleurodesis, manejo de fondo y miren el porcentual. Cáncer de pulmón o broncogénico, de ellos el más frecuente adenocarcinoma, 40%. 25 mama, 15 linfoma. Okay. De ahí vamos al tercero en incidencia. ¿Cuál es el tercero en incidencia? Es el tuberculoso. El tuberculoso lo consideran alejado en muchas bibliografías porque en otros países no es tan prevalente como en el nuestro. En el nuestro tiene alta prevalencia, especialmente en el grupo etario entre 20 y 35 años. Y más prevalente en varones que en mujeres. ¿Ok? Entonces tiene una alta prevalencia en este grupo etario, ¿no? Entre 20 y 35 años. El tuberculoso, el derrame tuberculoso es típicamente amarillo citrino. Es un líquido de características amarillas citrinas. Generalmente está acompañado el paciente se acompaña de síntomas clásicos, ¿no? De fiebre, sudoración nocturna, que es característico. Miren que el tuberculoso tiene una característica interesante. Es de inicio brusco. O sea, todos los demás derrames clásicamente son medios insidiosos, ¿no? O sea, el paciente se da cuenta después de varios días, ¿no? Lentamente, estoy con un dolorcito. Acuérdense que el trasudado no da síntomas específicos, pero el exudado sí da pleurodínia, sí puede producir dolor, ¿no? El exudado tiende a producir síntomas, ¿no? Tos seca, especialmente, pleurodínia. Entonces, este paciente tiene la clínica en forma brusca, y eso está bien descrito, ¿eh? El paciente con tuberculosis pleural puede precisar
el día que inició. Y te dice, bueno, fue un 14 de febrero que me desgraciaron la vida, ¿no? Por ejemplo, una cosa así, ¿no? Me acuerdo claramente. Entonces, y te dicen que si uno hace la anamnesis, ¿por qué? Porque inicia así, ¿no? Se dice que se abre hacia la pleura, una vez que el micobacterio llega a la pleura, ¡bum!, rápidamente encuentra un medio ideal. Y entonces el paciente rápidamente, incluso hace fiebre el primer día. Y entonces la evolución clásica de estos pacientes es 3 semanas. En 3 semanas el paciente ya no tolera, los síntomas van incrementando y suelen llegar entre la segunda y la tercera semana de molestias. Entonces típicamente tienen esa evolución de 3 semanas clásicas. O sea, inicio brusco y en 3 semanas suelen estar los pacientes con un derrame importante. Generalmente un derrame a 2/3, a mitad de pulmón, y uno encuentra la fiebre típica vespertina, así característica, y la sudoración nocturna, característica. Entonces, ¿cómo son las características de este derrame? Además de ser amarillo citrino, tiene un pH y una glucosa baja. Ya sabemos que está en el grupo de los que tienen más baja glucosa. Puede tener hasta menos de 40 de glucosa. Está en el grupo que puede tener hasta menos de 40. No es que lo tenga siempre, pero puede tener hasta menos de 40. Y característicamente predomina mononucleares en más del 70%. Quizás sea el único que tenga esta característica de predominar mononucleares, ¿no? Entonces algunos dicen hasta 90%, sí es cierto, pero se considera a partir del 70% característicamente que tenga mononucleares, o sea, linfomononucleares, ¿no? Lo también llamados de esa manera. Entonces, un 70%. La adenosina deaminasa es una enzima, ¿no?, de alta producción linfocitaria. Entonces, estos mononucleares suelen producir alta cantidad de adenosina deaminasa. Por eso que su valor de corte es mayor de 45. Ojo que los puntos de corte pueden variar por países, ¿ya? Los puntos de corte internacionalmente se ha definido que cada Instituto Nacional de Salud determina el punto de corte. En nuestro país el punto de corte es mayor a 45. Entonces, ¿para qué sirve esto? Hay un estudio hace poco que ha salido que le da mayor especificidad a la que normalmente usábamos. O sea, es muy sugestivo en el contexto de la clínica. Hace una correlación entre la clínica y el ADA. En una clínica típica incrementa muchísimo su especificidad. Entonces, el ADA elevado, entonces en una clínica sugestiva es apoya mucho el diagnóstico. Recuerden que muchos de los pacientes irán a tratamiento sin haber encontrado positividad de BK, obviamente, ni mucho menos granuloma. Entonces, el ADA es muy sugestivo. Reacciones cruzadas del ADA, generalmente con linfoma, de lejos. Todas las neoplasias tienden a incrementar la adenosina deaminasa en general, especialmente los linfomatosos, ¿ok? Toda infección crónica de cualquier otro tipo, micótica, infecciones crónicas, aunque la micosis no suele comprometer pleura, es una característica. Pero, por ejemplo, la sarcoidosis, todas en una enfermedades granulomatosas pueden también producir elevación si tienen derrame de ADA. Pero fundamentalmente, ¿no?, lo tiene las neoplasias y de ellas las linfomatosas. Entonces pueden elevar un ADA. En el proceso diagnóstico, obviamente vamos a ver el BK primero, cuyo rendimiento suele ser bajo. El BK suele ser negativo, un rendimiento muy bajo, ¿no? Hay variables, ¿no? O sea, se habla que puede rendir entre un 3 a 16% en ese rango, o sea, es muy bajo. Pero siempre se debe enviar el BK. El BK siempre se debe enviar, ¿no? Es el tercer frasco clásico. Adicionalmente a eso, el paciente, una vez que tiene el BK negativo y la citología negativa. ¿Y por qué tiene que tener la citología negativa? Porque los neoplásicos son típicamente hemáticos, pero no 100%. No 100%. Son típicamente hemáticos, pero no 100%. ¿Ok? Entonces, uno tiene que esperar a que se descarte por citología que no es neoplásico, por lo menos. Y una vez que ya tienen eso, ya como todo, la citología negativa va a su biopsia pleural. Entonces la biopsia lo que busca es el granuloma específico.
granuloma específico. ¿Ok? El granuloma específico. Entonces busca la célula de Largengar con su Casio, busca el granuloma específico, donde incluso a veces se ve el bacilo. ¿Ok? ¿No? Se supone, y es lo que les decía, se supone que si no encuentro, si me sale negativo, debo ir a una segunda biopsia. Pero lo que el programa nos manda es, después de la primera biopsia negativa, va a evaluación de experto. Y por lo general el experto decide iniciar tratamiento. Entonces, o sea, realmente la mayoría, nunca ha sido pregunta por si acaso, pero hay que saberlo, la mayoría van a ingresar a tratamiento siendo negativos, ¿no? Por la clínica característica, pero deberían ir al proceso diagnóstico. Tratamiento, esquema 1, es el extrapulmonar más frecuente en nuestro país, ¿ok? Entonces, el tuberculoso tiene esas características. ¿Cómo es el embólico? Para de una vez redondear la idea. ¿Se acuerdan? Acabamos de comentarlo hace un momento. El embólico es el diagnóstico típicamente diferencial de los hemáticos. Entonces, yo sé que un hemático, mi primera posibilidad es neoplásico, pero tengo que, ojito, pensar, no vaya a ser que sea embólico también. Y si tengo el contexto de un paciente que ha hecho disnea súbita, o sea, tengo más contexto de embolismo, entonces se explica más que pueda ser embólico. Pero eso sí, como les comentaba, los embólicos, los derrames embólicos son hemáticos y pueden ser exudados o trasudados. Sí, 50-50, ¿eh? Pueden ser exudados o trasudados, 50-50. Okay. No es que sea muy frecuente también punzar a un embólico, ¿eh? Es muy raro, yo les soy franco, es muy raro, es más de gabinete. El síndrome de Mace es un paciente, ¿no? Es una paciente, que tiene un tumor benigno, un tumor ovárico benigno, puede ser un tecoma o un fibroma, pero es un tumor ovárico benigno con ascitis benigna y con líquido pleural, o sea, con derrame pleural también benigno, todo benigno, ¿ok? Todo negativo para neoplasia, ¿ok? En el más del 70% es exudado. Ustedes miran, pero no sabía, doctor, que, claro, el síndrome de Mace, busquen la referencia, está, la primera vez que se publicó como un hidrotórax, se publicó como un trasudado. O sea, cuando se publicó la primera vez, se publicó como trasudado. Pero a lo largo de los años, las series han inclinado la balanza a más exudados que trasudados, 70-30. Entonces lo consideramos siempre la mejor respuesta. Incluso había una pregunta que decía, la única respuesta válida era esa, ¿ok? Entonces siempre va a ser la mejor respuesta. O sea, tiende más a ser exudado. Entonces el síndrome de Mace es benigno, benigno, benigno. ¿Qué pasa si tengo tumor maligno, ascitis maligna y derrame maligno? O sea, muy parecido, ¿no? O sea, tengo tumor, pero maligno, un cáncer de ovario, con su ascitis maligna y con su derrame maligno. Eso lo denominan pseudo-Mace. Eso se denomina pseudo-Mace. Y eso es el contexto de un cáncer de ovario que tiende a hacer siempre carcinomatosis y puede hacer también derrame pleural maligno. Entonces, si los tres son malignos, se convierte en un pseudo-Mace. ¿Por qué es importante la pancreatitis? Pancreatitis, en un 20% de los pacientes con pancreatitis severa hacen derrame pleural, ¿ok? Hacen derrame pleural. Y suele ser un derrame pleural con amilasa elevada. Eso es lo interesante, ¿no? O sea, ya, bueno, no nos sorprende porque es en el diagnóstico de la pancreatitis uno busca amilasemia o lipasa mayor a 3 veces su valor normal, ¿no es cierto? Dentro de los criterios, de los 3 criterios diagnósticos, ¿no? Dentro de los 3 criterios de diagnóstico de pancreatitis, dolor clásico, imagen compatible y elevación enzimática a 3 veces el valor normal de amilasa o lipasa, ¿ok? Entonces es un derrame con amilasa elevada. Pero hoy en día te tienen que decir si esa amilasa es pancreática o es salival.
Entonces ahí viene lo interesante, que alguna vez se preguntó, amilasa pancreática, obviamente pancreatitis. Pero si me dicen que la amilasa que encuentran es salival, entonces es probablemente ruptura de esófago, síndrome Bohaver, ¿ok? Entonces yo puedo hacer derrame pleural y encontrar en el líquido amilasa salival, eso es sinónimo de ruptura esofágica. Entonces ese es el diagnóstico diferencial que tenemos que quedar. Estamos en primera vuelta, tenemos que ver las cosas también de este tipo, ¿ok? Entonces amilasa salival. Entonces lo usual en un derrame asociado a pancreatitis es que la amilasa sea pancreática, pero siempre tienen que tipificármela. Entonces, se encuentra amilasa salival, comienzo a pensar, de repente ese dolor nunca fue por pancreatitis, sino por ruptura esofágica, un Bohaver. Entonces eso también es importante. El reumático, ya habíamos hecho referencia al reumático hace un momento. ¿Por qué? Porque era el que podía llegar a la glucosa más baja de todas, hasta menos de 15, ¿no? Cuando dijimos menos de 40, decíamos menos de 40 puede tener empiema, tuberculosis y reumático. Pero menos de 15, solo el reumático. Solo el reumático. Ahora, el reumático, cuando de repente porque solamente tenemos 2 días de reumato, ¿no? Pero no me alcance tiempo para decirles, pero les digo ahora. El derrame pleural en AR no es clínicamente importante, no produce mayor molestia, no tiene un tratamiento específico. O sea, es un hallazgo. O sea, es una manifestación extraarticular que se puede ver en pulmón. ¿Ok? ¿Cuáles son las manifestaciones pulmonares, extraarticulares AR? Fibrosis pulmonar y serositis, derrame pleural mínimo. Entonces, pero tiene, como no causa molestia ni tiene un tratamiento especial, pero tiene características bien interesantes. La primera es esa, glucosa muy baja. Puede llegar a tener la glucosa más baja de todas. Tiende a tener un color azulado. ¿No? Es un derrame pitufo, ¿no? Tiende a tener un color azulado y con detritos en su interior. Se puede observar detritos en su interior. Entonces, ese es lo característico del reumático, ¿no? Entonces, puede tener esas características. Es más frecuente en varones, también es otra característica, ¿no? Y como decíamos, de características azuladas y con detritos en su interior. Entonces, esa es la característica de estos derrames.